Mi nombre es Aarón y había estado casado con Kale durante los últimos 17 años. Tenemos una hija de 16 años llamada Judy. Trabajo como ingeniero mecánico en la fábrica de automóviles local, pasando mis días asegurándome de que las máquinas funcionen sin problemas y la producción se mantenga en marcha. Era una tarde cálida y soleada de marzo cuando mi teléfono vibró en mi bolsillo. Limpiándome la grasa de las manos, miré la pantalla. Gordon, mi vecino. Extraño. Rara vez me llamaba durante las horas de trabajo. Deslicé para contestar. Aarón, necesitas venir a casa. Ahora, la voz de Gordon era urgente, casi frenética. Mi estómago se retorció. ¿Qué pasa? Hay una furgoneta de mudanzas frente a tu casa. Un par de tipos están cargando muebles en ella. Mi agarre se apretó alrededor del teléfono. ¿Qué? ¿Quién demonios? No lo sé, pero están tomando muchas cosas. Tu esposa también está allí. Pensé que deberías saberlo. ¿Kale? Mi pulso latía en mis oídos. ¿Estás seguro? ¿Positivo? Mejor ven rápido. No perdí ni un segundo más. Metiendo mi teléfono en el bolsillo, caminé a zancadas por el piso de la fábrica, mis botas golpeando el concreto con pensamientos pesados. Mi mente corría. ¿Era esto un robo a plena luz del día o algo peor? Al llegar a la oficina de mi jefe, toqué una vez antes de empujar la puerta. Señor, necesito irme, ahora mismo. Mi jefe, un hombre gruñón pero razonable, levantó la vista de su papeleo. ¿Qué está pasando? Hay un robo en mi casa. Mi vecino acaba de llamar. Están cargando mis cosas en una furgoneta de mudanzas. Sus ojos se abrieron. Ve, ahora, no esperé otra palabra. Giré sobre mis talones y corrí hacia el estacionamiento, mi corazón martillando contra mis costillas. Tanteando con mis llaves, abrí la puerta del auto de un tirón. Salté dentro y encendí el motor. Los neumáticos chirriaron contra el pavimento mientras salía del lote a toda velocidad, mis manos agarrando el volante como un torno. No tenía idea de en qué me estaba metiendo, pero sabía una cosa con certeza. Esto no era solo un simple robo. ¿Y Kale estando allí? Eso lo cambiaba todo. Pisé el acelerador y corrí hacia el lugar. Llegué a la casa, mis neumáticos chirriando mientras pisaba los frenos con fuerza. Mi corazón latía fuerte mientras abría la puerta del auto de un tirón y corría hacia la entrada. Allí, justo frente a mí, estaba un hombre, alto, delgado, con una postura arrogante, dando instrucciones a otros dos hombres que estaban cargando mis muebles en la parte trasera de una furgoneta de mudanzas. Oye, detente ahí mismo. Ladré, marchando hacia él. El hombre apenas me miró. Luego murmuró entre dientes, ocúpate de tus malditos asuntos. Eso fue todo. Eso fue todo lo que hizo falta. Antes de que pudiera siquiera pensar, mi puño conectó con su mandíbula, enviándolo tambaleándose al pavimento. Un gruñido agudo escapó de sus labios a golpear el suelo, pero no había terminado. Me abalancé sobre él, puños volando, rabia hirviendo mientras lo golpeaba contra la tierra. ¿Crees que puedes robarme? Gruí, aterrizando otro golpe. A plena luz del día, otro golpe. Gimió, tratando de proteger su rostro, pero no iba a dejarlo. Con una mano, agarré mi teléfono y marqué 911, apenas controlando mi respiración mientras hablaba. Hay un hombre robando de mi casa. Lo he sometido, dije, mis nudillos aún apretados, listo para golpear de nuevo. La voz del despachador era calmada, pero firme. Señor, necesito que entre a su casa y cierre la puerta con llave. Los oficiales están en camino. Solté una risa amarga. Puedo manejarme solo. De repente, un chillido resonó en el aire. Aarón, ¿qué demonios estás haciendo? Giré la cabeza y vi a Kale corriendo hacia nosotros, su rostro retorcido en shock. Se dejó caer de rodillas junto al hombre, revisando frenéticamente su rostro, sus manos temblando mientras tocaba su mandíbula magullada. ¿Por qué lo golpeaste? Gritó hacia mí, su voz llena de indignación. Parpadeé, momentáneamente desconcertado por su reacción. ¿Lo conoces? Ella levantó la cabeza de golpe, ojos ardiendo. Sí, es mi novio. Una ola fría de shock se estrelló sobre mí. Sentí que el aliento abandonaba mis pulmones. ¿Qué? Eso fue todo lo que logré antes de clavar mi pie directamente en su ingle, haciéndolo acurrucarse como una cucaracha moribunda. Eres mi esposa. Escupí, mi voz temblando de furia. ¿Y tienes un maldito novio? Lo pateé de nuevo, viéndolo retorcerse de dolor. Kale chilló, detente. Aarón, detente. Pero no había terminado. Me giré hacia la furgoneta de mudanzas. Mi mente corría.
¿Por qué está esta furgoneta de mudanzas aquí siquiera? Exigí. El hombre gimió, aún acunándose. No me gustó su silencio, así que lo pateé una tercera vez solo para recalcar el punto. Por el rabillo del ojo, noté a los dos tipos de la compañía de mudanzas parados cerca del camión. Sus brazos estaban cruzados, sonrisas divertidas en sus rostros mientras veían el caos desplegarse. Supongo que estaban disfrutando el espectáculo. Si estuviera en su lugar, también estaría disfrutando el espectáculo. El lamento de sirenas perforó el aire y en momentos. 2 patrullas policiales se detuvieron frente a la casa. Los oficiales bajaron, manos descansando en sus pistoleras mientras absorbían la escena. Yo parado sobre un hombre golpeado, Cale agachada junto a él, y los mudanceros observando ociosamente como espectadores en un combate de boxeo. Un oficial, un hombre alto y de hombros anchos con rostro severo, se movió rápidamente hacia mí, colocando una mano firme en mi pecho para separarme del hombre en el suelo. «Retroceda, señor», ordenó. Apreté los puños pero obedecí, dando un paso atrás, aún respirando pesadamente. «Soy el que los llamó», dije, mi voz teñida de frustración. El oficial levantó una ceja. «¿En serio?» «Sí», espeté. Recibí una llamada de mis vecinos diciendo que unos tipos estaban cargando mis muebles en una furgoneta. Corrí a casa y vi a este tipo. Gesticulé hacia el hombre gimiente aún acurrucado en el pavimento, dirigiéndolos. El oficial se giró para mirar a Cale, quien aún estaba de rodillas, acunando gentilmente el rostro del hombre. Sus ojos estaban rojos de ira y algo más. ¿Culpabilidad? ¿Quizás? «Señora, ¿qué está pasando aquí?», preguntó el oficial. Cale levantó la cabeza, limpiándose los ojos antes de responder. «Este hombre es Walter Anderson», dijo, su voz vacilante, pero determinada. «Es mi novio». Mi estómago se retorció ante esas palabras, aunque ya las había oído antes. Oírla decirlo de nuevo, tan claramente, tan sin disculpas, se sintió como otro golpe en el estómago. «Me estoy yendo, Erin», continuó, su voz fría ahora, vacía de cualquier emoción. «Y me estoy llevando mi mitad de los muebles». El oficial volvió su mirada hacia mí, estudiando mi expresión. Debo haber lucido tan atónito como me sentía. Mi mente giraba. 17 años de matrimonio, un hogar, una familia, todo reducido a esto. Una furgoneta de mudanzas y un bastardo presumido llamado Walter en mi entrada. El oficial carraspeó. «Señora Thompson», dijo, su voz calmada pero firme. «¿Informó a su esposo que se iba?». Cale dudó. Luego, con una inclinación terca de su barbilla, dijo, «No». El oficial soltó un suspiro lento, frotándose la sien. «Señora, necesito que entienda algo». Miró la furgoneta de mudanzas antes de volverse hacia ella. «Para tomar cualquiera de estos muebles, necesita presentar el divorcio primero. Después de que el juez ordene la división de activos, ambas partes tendrán que firmar un documento legal, listando los activos bajo cada nombre». El rostro de Cale palideció ligeramente. «Lo que está haciendo ahora», continuó el oficial, su tono agudizándose, «es ilegal. Si su esposo decide presentar cargos, esto será clasificado como robo». Cale jadeó ante las palabras del oficial, su rostro destellando con shock y frustración. Se giró hacia los 2 mudanceros, su voz tensa de urgencia. «Pongan todo de vuelta», ordenó. Los hombres, aún divertidos por la situación, se encogieron de hombros y comenzaron a llevar los muebles de vuelta adentro. El oficial cruzó los brazos y habló de nuevo, su tono dejando claro que había terminado de entretener tonterías. «Puede irse con su ropa. Para mantener este proceso fluido, me quedaré aquí y asistiré hasta que se vaya». Cale se giró bruscamente hacia él, ojos ardiendo. «Mi esposo debería irse», espetó, mirándome como si yo fuera el problema aquí. Rápidamente respondí. «Esta casa pertenece a mi madre, así que no tiene derecho sobre esta casa». Cale gritó de vuelta. «No, tú necesitas irte. Merezco vivir aquí». Eso fue la gota que colmó el vaso para el oficial. Su paciencia claramente se había agotado. «Señora, acaba de intentar robar a su esposo», dijo, su voz goteando irritación. «Y ahora, cuando se le da una forma justa de mudarse, ¿quiere echarlo de su propia casa?». Resopló y sacudió la cabeza. «Bueno, veamos si su esposo quiere presentar cargos por robo». Se giró hacia mí, esperando mi respuesta. Antes de que pudiera hablar, Cale levantó las manos. «Bien, tomaré mis cosas», espetó antes de irrumpir adentro. La vi irse,
Mi mente aún luchando por procesar el hecho de que la mujer con la que había pasado 17 años, la madre de mi hijo, había estado engañándome con otro hombre y había planeado robarme a ciegas antes de desaparecer de mi vida. Unos minutos pasaron antes de que reapareciera con 2 maletas grandes. Mientras se dirigía hacia la puerta, levanté una mano. «Espera», dije, girándome hacia el oficial. «Quiero que revisen sus maletas». Cale se congeló. Luego se giró lentamente para enfrentarme, su boca ligeramente abierta en incredulidad. «Aarón, ¿tienes que humillarme así?» «Siseo, ¿no confías en mí?» Eso fue todo lo que hizo falta. Los 2 mudanceros, que habían estado observando silenciosamente el drama desplegarse, de repente estallaron en risas fuertes. Incluso los oficiales intercambiaron sonrisas, uno de ellos sacudiendo la cabeza como si no pudiera creer lo que oía. El oficial a cargo suspiró. «Abra las maletas. Señora», dijo firmemente, «su esposo tiene todo el derecho de revisar». Con una mirada furiosa, Cale desabrochó la primera maleta y se hizo a un lado. Me agaché y comencé a rebuscar en ella. Al principio, solo era ropa, pero luego, anidado entre sus suéteres, vi mi laptop y cargador de teléfono. Lo saqué y lo sostuve en alto. Ella soltó un pequeño suspiro. «Necesito esos». Solté una risa corta, sin humor, sacudiendo la cabeza. «Consíguelos de tu amante», dije fríamente. «Él puede cuidarte ahora». Cale se había ido. Había empacado sus cosas, tomado su verdadero amor con ella, y salido de mi vida. Walter aún cojeaba del golpe que le había dado, lo que me trajo algo de satisfacción. Pero esa satisfacción fue efímera. La casa estaba tranquila ahora, inquietantemente así, y la realidad de lo que acababa de pasar comenzaba a calar. Entonces la puerta principal se abrió de golpe. Judy entró, su mochila colgada sobre un hombro, sus cejas fruncidas mientras absorbía el desastre. Los muebles a medio mudar, las maletas que habían sido desempacadas apresuradamente, las huellas de los mudanceros aún marcando el piso. Dejó su bolso y me miró. «Papá, ¿qué demonios pasó aquí?» Exhalé, frotándome las sienes. «Ven, siéntate», dije, palmeando el sofá a mi lado. Se sentó, mirándome expectante. Tomé una respiración profunda. «Tu madre ha decidido irse», dije uniformemente. «Se ha ido con su nuevo amante». Judy parpadeó. Luego, para mi absoluto shock, se encogió de hombros y dijo: «Oh, ¿te refieres a Walter?» Me giré hacia ella, mi agarre apretándose alrededor del vaso de whisky en mi mano. «Espera, ¿sabías de él?» Me dio una mirada, como si estuviera preguntando algo tonto. «Sí», dijo, «mamá me contó de él. Es su primer amor, su único y verdadero amor». La miré, tratando de procesar lo que acababa de oír. Las palabras golpearon como un puñetazo en el estómago. Me puse de pie, caminé hacia el bar y me serví una bebida, mi mano firme a pesar de la tormenta rugiendo dentro de mí. Luego me giré de vuelta, sentándome con el vaso en la mano. Así que dije, mi voz cuidadosamente controlada: «Cuéntame más sobre Walter». Judy se recostó, cruzando los brazos. «Mamá siempre me contaba de él», dijo casualmente. «Era su primer amor y nunca dejó de amarlo. Se casó contigo porque, bueno, eras una buena elección. Un hombre decente». Solté una risa seca, sacudiendo la cabeza. Una buena elección. Eso era todo lo que había sido. No un compañero, no alguien a quien amaba. Solo una apuesta segura. Tomé un sorbo de mi bebida y miré a Judy. «Así que dime, Judy, ¿crees que tu madre hizo lo correcto al dejarme por Walter?» Ni siquiera dudó. «Oh, sí», dijo como si fuera un hecho. «Solo eras un arreglo. Estaban destinados a estar juntos. Walter solo la dejó porque tuvo que ir al extranjero por sus estudios. Ahora está de vuelta y mamá merece estar con él». Asentí lentamente, girando el whisky en mi vaso. «Ok», murmuré. «Muy interesante». Me recosté, exhalando por la nariz mientras el peso de todo presionaba sobre mí. «Así que», dije, más para mí que para ella, pasando todos estos años conmigo como mi esposa. Eso era solo una farsa. Por primera vez, Judy dudó. Hubo un breve destello de incertidumbre en sus ojos. Pero luego, tan rápido, se encogió de hombros de nuevo. «No una farsa», corrigió. «Solo un arreglo temporal». Tomé otro sorbo de mi whisky, el calor extendiéndose por mi pecho, pero no hizo nada para embotar la fría realización asentándose en mis huesos. Puse el vaso abajo, mis dedos tamborileando contra el lado mientras procesaba todo lo que Judy acababa de decir. «Así que», comencé,
Si Walter nunca se hubiera ido, tu madre se habría casado con él, y tú habrías sido su hija. Ese habría sido el escenario perfecto, ¿verdad? Los labios de Judy se curvaron en una pequeña sonrisa soñadora. Sí, dijo sin dudar, justo como un romance de cuento de hadas. Solté una risa tranquila, sacudiendo la cabeza. Interesante, murmuré, más para mí que para ella. Luego otro pensamiento me golpeó. Si Judy lo sabía, ¿quién más estaba enterado? ¿Quién más sabe de Walter? Pregunté, volviendo mi mirada hacia ella. Apenas lo pensó. Oh, la abuela Kelly sabe, dijo casualmente. Mis ojos se oscurecieron ligeramente. Kelly, ¿la madre de tu madre? Sí, asentí. O así que ella sabe. ¿Qué hay del abuelo Greg, su esposo? Judy se encogió de hombros. Bueno, él también sabe. Apreté la mandíbula, mis dedos apretándose alrededor del vaso por un breve momento antes de obligarme a relajarme. ¿Y cuánto tiempo has sabido de esto? Pregunté. Judy se recostó contra el sofá, jugando con un hilo suelto en su suéter. Con unos 6 meses, supongo, 6 meses. Mi esposa, mi hija, mis suegros, todos ellos habían sabido. Y ni uno había dicho una maldita palabra. Asentí de nuevo, mi mente trabajando más rápido de lo que mi corazón podía seguir. Muy interesante, dije suavemente. Luego me puse de pie. Judy me miró, curiosidad destellando en su rostro. ¿Qué vas a hacer, papá? Preguntó. Me giré hacia ella, una sonrisa lenta extendiéndose por mis labios. No era calidez, no era amabilidad. Era algo completamente diferente. Voy a darles a todos exactamente lo que quieren. La sonrisa de Judy permaneció inquebrantable mientras me miraba, su expresión de completa certeza. Has hecho bien, papá, dijo, su voz llevando una aprobación inquietante. Le diste a mamá todo lo que merecía. Ahora, si quiere estar con su verdadero amor, no la detengas. Incliné la cabeza ligeramente, observándola con diversión tranquila. No había duda en sus palabras, no culpa, no segunda opinión, solo una creencia firme de que su madre había hecho lo correcto. Sonreí de vuelta, lento y deliberado. Sí, querida, no te preocupes, dije, mi tono suave y tranquilizador. No tengo intención de detener a tu madre. Le di todo lo que merece. Pausé un latido, observándola de cerca, y me aseguraré de que continúe recibiendo exactamente eso en el futuro. Algo destelló en los ojos de Judy, pero no dijo nada. Di un paso más cerca y extendí la mano, gentilmente metiendo un mechón de su cabello detrás de su oreja. Y en cuanto a ti, mi querida princesa, continué, mi voz suave pero firme, tú también obtendrás lo que mereces. Su sonrisa vaciló por el más breve momento. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotros antes de finalmente apartarme. Luego, sin otra palabra, agarré mi abrigo y salí por la puerta. Conduje directamente a la oficina de mi abogado. Para cuando llegué, ya sabía exactamente lo que quería. La recepcionista me saludó con una sonrisa educada. Pero tan pronto como mencioné mi nombre, rápidamente me dirigió a la oficina de mi abogado. No esperaba verte hoy, Erin, dijo el señor Jeremy, recostándose en su silla. ¿Qué te trae por aquí? Me senté, cruzando las manos en mi regazo. Necesito un divorcio, declaré claramente, y necesito que sea acelerado. Sus cejas se levantaron ligeramente. Entiendo, dijo, sentándose derecho. ¿Algo específico que quieras de esto? Me incliné hacia adelante. Quiero control total de mis activos. Quiero que su parte se reduzca a exactamente lo que la ley exige. Nada más, sin pensión alimenticia, sin generosidad, sin lagunas que pueda usar después. Si cree que merece más, puede ir a pedirle a Walter. Jeremy asintió lentamente, considerando mis palabras. En cuanto a la custodia, sonreí. Déjasela a ella. Se merecen la una a la otra. Levantó una ceja pero no cuestionó. Bien, dijo, ya anotando cosas. Empezaré el papeleo y presionaré por una resolución rápida. Dadas las circunstancias, esto debería moverse rápido. Bien, dije poniéndome de pie. Manténme actualizado. Con eso, me fui y conduje directamente al banco. El cajero me saludó con un asentimiento educado. ¿En qué puedo ayudarlo hoy, señor? Me gustaría retirar todo de mi cuenta conjunta, dije, deslizando mi ID por el mostrador. Tecleó en su teclado, su expresión permaneciendo neutral, hasta que vio el saldo. Sus ojos se levantaron hacia mí, cautelosos. Todo, señor, todo, confirme, luego sonreí. En realidad, no, deja $2.
Dudó, luego asintió. Unos minutos después, deslizó un sobregrueso de efectivo por el mostrador. ¿Le gustaría que lo contara frente a usted? No, Ned, dije, metiendo el sobre en el bolsillo de mi abrigo. Próxima parada, mi oficina. Estacioné en mi lugar habitual, caminé por el edificio como si fuera cualquier otro día, y fui directamente a Recursos Humanos. «Hey, Erin», saludó el gerente de Recursos Humanos. ¿Todo bien? Sí, dije con una sonrisa. Solo necesito actualizar los beneficiarios de mi 401k. Quitar a Cale. Parpadeó. Oh, seguro, podemos procesarlo de inmediato. Firme los formularios necesarios. Luego pasé a la siguiente tarea, llamando a mi compañía de seguros. En minutos, Cale fue borrada de cada póliza que tenía, y finalmente llamé a mi madre. Contestó al segundo timbre. «Erin, ¿está todo bien?» Tomé una respiración profunda, luego exhalé lentamente. «Mamá», dije, «creo que deberías oír esto de mí primero». Mi madre estuvo en silencio por un momento después de que terminé de explicar todo. La traición de Cale, la reacción de Judy, la fría certeza en las palabras de mi hija. Luego, con un suspiro, finalmente habló. «Bueno», dijo secamente, «parece que la manzana no cayó lejos del árbol». Solté una risa tranquila. No cayó, estuve de acuerdo. Luego mi sonrisa se agudizó. «Pero tengo intención de mantener esa manzana en el árbol». Mamá no dijo nada, pero podía oírla exhalar por el teléfono, una mezcla de resignación y aprobación. Me conocía lo suficiente como para entender que no iba a dejar esto pasar. Hablamos unos minutos más antes de colgar. Al día siguiente, Cale fue notificada. Sabía exactamente dónde estaría en su oficina, disfrutando de cualquier brillo que su aventura con Walter le hubiera dado. Lo había esperado, sin duda. Sabía que no lo tomaría acostado. Pero saber y experimentar son dos cosas muy diferentes. Al principio, estaba calmada. Imagino que había esperado los términos estándar de divorcio, mitad de todo, una división limpia, quizás algo de pensión alimenticia para mantenerla cómoda. Probablemente pensó que sería predecible. Pensó mal, porque mientras volteaba esas páginas, su expresión cambió. Sus dedos temblaron ligeramente mientras giraba las páginas. Y luego, justo así, lo vi. El pánico, la realización. No tenía nada, la casa, no mi nombre. No tenía reclamo sobre ella. Los muebles, tampoco suyos. Pensión alimenticia, fuera de cuestión. Nuestros salarios eran casi idénticos. Todo lo que obtenía era manutención infantil, y eso también solo por 2 años más hasta que Judy cumpliera 18. Debió haber leído los papeles una y otra vez, esperando haber pasado algo por alto, que hubiera alguna laguna que pudiera explotar. Pero no había nada. Me había asegurado de eso. No mucho después, mi teléfono sonó. Lo dejé sonar 2 veces antes de contestar, mi voz calmada. «¿Hola? Esto no es justo». La voz de Cale vino, aguda y frenética. «Se supone que obtengo mitad de todo». «Así es como funciona, Erin». Me recosté en mi silla, sonriendo para mí. «Oh», dije, mi tono ligero, casi divertido. «Sí», espetó. «Era tu esposa. Merezco mitad». Dejé que un aliento lento se deslizara por mis labios. Luego, con paciencia y deliberada, respondí, «Y se supone que obtengo mitad de la tuya». Hubo silencio al otro lado. Podía casi imaginar los engranajes girando en su cabeza, la realización calando. Sonreí más amplio. «Mejor lo resolvemos en corte». El día de la audiencia de divorcio finalmente llegó. Caminé al tribunal con mi abogado, Ron Jeremy, quien, como siempre, lucía presumido y complacido consigo mismo, un tiburón en traje. Prosperaba en situaciones como estas, y no tenía duda de que estaba a punto de disfrutar cada momento de esto. Unos minutos después, Cale llegó con su abogada, Lana Rhodes. El momento en que Ron la vio, se lamió los labios y murmuró entre dientes: «Voy a aplastarla». Me giré hacia él, levantando una ceja. «Idem», dije sin pensar. Ron me dio una mirada de reojo antes de sonreír. «Me refería en corte», aclaró, aunque el brillo en sus ojos me dijo que ambos sabíamos que queríamos decir lo mismo. Sentí un destello de vergüenza, pero la absurdidad del momento casi me hizo reír. Luego el juez entró al tribunal y todas las conversaciones se detuvieron. Lana se puso de pie primero, su expresión profesional y compuesta mientras se dirigía al juez. «Su señoría, el esposo de mi cliente se ha negado a pagarle cualquier pensión alimenticia o ofrecerle cualquier acuerdo».
Exigimos mitad de todos sus activos. Como es su derecho bajo la ley matrimonial, el juez apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Ron se pusiera de pie, alisando su traje mientras hablaba. Su señoría, la esposa de mi cliente también se ha negado a darle mitad de sus activos y ha declinado pagar cualquier acuerdo. El juez frunció el ceño, cambiando su mirada entre nosotros. Exactamente qué está diciendo. Ron dio unos pasos casuales hacia el estrado. Bueno, su señoría, ambos ganan salarios casi idénticos. Me encuentro en un cruce de caminos. ¿Debería exigir pensión alimenticia de mi cliente o ofrecerla? El juez miró a Cale y a mí, luego exhaló bruscamente. Si ambas partes ganan la misma cantidad, entonces ninguno califica para pensión alimenticia. Cale se tensó, sus manos apretándose en puños sobre la mesa. Pero antes de que pudiera protestar, Lana saltó rápidamente. Su señoría, mi cliente también quisiera llamar su atención que Aaron vació su cuenta conjunta, dejando solo $2. Ron ni siquiera se inmutó. De hecho, lucía positivamente deleitado. Dio un paso adelante suavemente. Eso es exactamente lo que la esposa de mi cliente contribuyó a esa cuenta. Hubo una pausa. El juez se giró hacia Cale, su expresión expectante. ¿Algo más? Lana dudó antes de asentir. Sí, su señoría, también está el asunto de la custodia infantil. Antes de que pudiera decir otra palabra, Ron cortó suavemente, su voz tan confiada como siempre. Hemos ofrecido a la otra parte custodia total. Mi cliente no desea visitas, y continuaremos pagando manutención infantil por los próximos 2 años hasta que cumpla 18. Judy jadeó audiblemente, su voz quebrándose mientras gritaba. No puedes dejarme, papá. Soy tu hija. No me giré para mirarla. Mi mandíbula se apretó, mis manos se curvaron en puños bajo la mesa, pero mantuve mis ojos al frente. Había tomado mi decisión y necesitaba seguirla. El juez, sin embargo, volvió su atención a Judy. Su expresión se suavizó mientras gesticulaba hacia ella. ¿Te gustaría decir algo? Por favor, ven adelante. Judy dudó por un momento antes de subir al estrado de testigos. Lucía pequeña, vulnerable. Cuando finalmente habló, su voz vaciló. Ay, no sabía que mi padre no me amaba. Antes de que pudiera continuar, Ron se puso de pie, ajustando su traje con facilidad calculada. Su señoría, ¿puedo hacerle unas preguntas a la joven? Lana objetó inmediatamente. Su señoría, ella es solo una niña. El juez levantó una mano para silenciarla. Déjelo, dijo. Proceda, señor Jeremy. Ron se acercó a Judy. Joven, ¿amas a tu padre? Judy sorbió, luego asintió. Sí. Ron asintió de vuelta. ¿Respetas a tu padre? Otro sorbo. Sí. Hubo un momento de silencio antes de que Ron preguntara lo siguiente. ¿Por qué se están divorciando tus padres? El labio de Judy tembló. Porque el ex de mi madre ha regresado de Europa y ahora quieren estar juntos. Así que lo está dejando. Ron inclinó la cabeza ligeramente. Así que significa que tu madre o nunca amó a tu padre o amaba más a su ex que a tu padre. Judy abrió la boca, pero no salieron palabras. Lo miró, luego al piso mientras el silencio llenaba el tribunal. Judy se movió incómodamente, su rostro surcado de lágrimas mirando entre él y yo. Aún me negué a girarme hacia ella. Mis manos permanecieron cruzadas este momento. Este momento exacto era por lo que había estado esperando. Así que, dime, Judy, continuó Ron, ¿estabas molesta por tu padre perdiendo su matrimonio? Judy dudó. La vi mirarme, buscando algo en mi rostro, pero no le di nada. Se giró de vuelta a Ron, sus labios temblando. Luego, silenciosamente, admitió, no, estaba feliz por mi madre. Ron levantó una ceja. ¿Feliz por tu madre? Judy asintió, sorbiendo. Sí. Ron exhaló por la nariz, frotándose la barbilla en pensamiento exagerado. Entiendo. Así que, Judy, ¿no te importaba cómo se sentía tu padre sobre todo esto? ¿Estabas bien con el divorcio? Se limpió los ojos con el dorso de la mano. Sí, mamá iba a estar con su verdadero amor. Ron soltó un silbido bajo y sacudió la cabeza. ¡Guau! Verdadero amor. Caminó por un momento antes de detenerse y mirar a Judy a los ojos. Así que, Judy, déjame aclarar esto. No te importaban los sentimientos de tu padre. Le pediste que no detuviera este divorcio. Le dijiste que solo dejara ir a tu madre. Esperabas que perdiera a su esposa y siguiera adelante. Porque tu madre merecía ser feliz. Judy se mordió el labio, su respiración irregular. Sí, susurró. La expresión de Ron se endureció. Dio un paso más cerca,
bajando la voz, asegurándose de que cada palabra calara. Entonces dime, Judy, ¿por qué debería importarle a él por ti? El silencio de Judy fue ensordecedor. El tribunal, que había estado lleno de susurros y miradas cambiantes, ahora se sentía como un vacío, cada aliento medido, cada latido audible. Lo miró, ojos abiertos, labios separados, como si el peso de sus palabras acabara de sacar el aire de sus pulmones. Ron, nunca aún en dudar, se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz aguda pero firme. Ahora déjame hacerte una pregunta final, Judy. Dejó que el momento se extendiera lo suficiente para que la tensión montara. Esto es algo que le dijiste a tu padre, palabra por palabra. Déjame citarlo. Ron se giró brevemente hacia mí, luego de vuelta a ella. Si Walter nunca se hubiera ido, tu madre se habría casado con él, y tú habrías sido su hija. Ese habría sido el escenario perfecto, ¿verdad? Dejó que las palabras colgaran en el aire. Luego, sus ojos fijos en los de ella. Tu respuesta fue, sí, justo como un romance de cuento de hadas. Judy inhaló bruscamente. Ron dio un paso más cerca, voz inquebrantable. ¿Es correcto, Judy? Dudó. Pero no había dónde correr, dónde esconderse de la verdad que había hablado tan fácilmente antes. Sí, finalmente admitió. Ron asintió, como si esa respuesta fuera todo lo que necesitaba. Pero no había terminado. Querías ser la hija de Walter. Querías abandonar al padre que se quedó despierto toda la noche cuando sufrías de fiebre el año pasado. El padre que nunca faltó a un solo recital, nunca faltó a una sola reunión de padres y maestros. Nunca faltó a un solo evento deportivo. Judy apretó los ojos cerrados como si intentara bloquear sus palabras, pero continuó implacable. Querías abandonar al mismo hombre que se aseguró de que tuvieras tus patines cuando aún usaba las mismas 3 camisas a la oficina por los últimos 2 años. Sacudió la cabeza, su voz casi incrédula. El mismo hombre que ahora mismo te está dando exactamente lo que quieres ser una familia con Walter y tu madre. Dejó que el silencio se asentara una vez más, dejó que el peso presionara contra ella. Luego, con una pregunta final, entregó el golpe. ¿Qué está mal con eso? Judy se derrumbó completamente, sollozando incontrolablemente mientras sus hombros temblaban. Lo siento, papá, ahogó entre lágrimas. No estaba pensando claro. Por favor, no me abandones. Por primera vez en ese tribunal, sentí que mi compostura se deslizaba. Mi garganta se apretó y mi visión se nubló por un segundo. Quería ir a ella, abrazarla, decirle que siempre estaría allí, pero no podía. Tenía que mantenerme firme. Apreté la mandíbula y mantuve mi postura rígida, obligándome a contener la tormenta gestándose dentro de mí. El juez, que había estado observando todo el intercambio con ojos agudos, finalmente exhaló y se giró hacia Judy. «Basta, joven», dijo, su voz más suave ahora. «Puedes bajar». Judy sorbió y se limpió su rostro surcado de lágrimas mientras caminaba de vuelta a su asiento, sus sollozos más silenciosos pero aún presentes. Luego el juez volvió su mirada penetrante a Lana. «Señora Rhodes», dijo, su tono llevando un borde de impaciencia. «Creo que el señor Jeremy la interrumpió antes. Puede continuar». Lana se puso de pie, su usual presunción plasmada en su rostro. «Gracias, su señoría». Se enderezó la blazer y carraspeó. «Mi cliente y su prometido no quieren custodia del niño. Se están casando y no desean que el niño esté en su presencia». Un silencio atónito llenó el tribunal. El rostro del juez se volvió un alarmante tono rojo. Sus ojos destellaron hacia Cale, quien estaba sentada rígidamente, evitando la mirada de todos. Judy, al oír esas palabras, se derrumbó aún más. El sonido de su llanto llenó la habitación, crudo y doloroso, cortando el silencio como una cuchilla. El juez se frotó las sienes, luciendo completamente exasperado. Luego se giró hacia mí. «Señor Taylor», dijo, su voz goteando frustración. «Usted no quiere custodia. Su esposa no quiere custodia. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Su arrogancia y ego destruirán la vida de esta niña». Exhalé lentamente, reuniendo mis pensamientos antes de ponerme de pie. «Su señoría, mi madre, Brenda Thomas, tomará custodia. Ya he hablado con ella, y he acordado tomar plena responsabilidad por Judy». El juez me estudió por un largo momento antes de asentir. Sin dudar, golpeó su mazo contra el estrado. «El niño irá bajo la custodia de la señora Brenda Taylor», declaró. «Ambos padres serán requeridos a pagar manutención infantil». Pausó y luego continuó. «No hay necesidad de pensión alimenticia o acuerdos. El divorcio es concedido.
El sonido del mazo golpeando la madera resonó por el tribunal, final y absoluto. Me giré para mirar a Ron, quien había estado observando todo el intercambio con expresión divertida. Soltó una pequeña risa y se inclinó hacia mí. Eso, susurró, sonriendo, fue el divorcio más rápido en la historia de la humanidad. Después de que el tribunal se levantó, me dirigí a mi madre. Judy ya estaba allí, sentada a su lado, su cabeza inclinada, lágrimas aún corriendo por su rostro. Mi madre tenía una mano gentil en su espalda, frotando círculos lentos en un intento de calmarla. Pero los sollozos de Judy no cesaban. Tomé una respiración profunda y me senté junto a ella. Por un momento, solo la vi llorar, sintiendo el peso de todo lo que había pasado a sentarse en mis hombros. Luego, suavemente, hablé. «Cariño», dije, mi voz calmada pero firme. «No vivimos en un cuento de hadas. Vivimos en el mundo real». Judy levantó la cabeza ligeramente, sus ojos hinchados encontrando los míos. Sorbió, pero no dijo nada. «Nunca quise abandonarte», continué. «Pero necesitaba que entendieras cómo se siente cuando las personas que amas te dan la espalda, como si no fueras más que un viejo par de zapatillas, usadas y descartadas». Se estremeció ante mis palabras, lágrimas frescas brotando en sus ojos. Puedo decir que quería protestar, pero permaneció en silencio, escuchando. Olvidamos lo que las personas han hecho por nosotros porque creemos que era su deber servirnos. Seguí, mi mirada firme. Y en retorno, pensamos que no merecen nada. Ni amor, ni gratitud, ni siquiera respeto básico. Judy se limpió la nariz con la manga de su suéter. Sus labios temblaron, pero estaba absorbiendo cada palabra. «El amor es una calle de doble vía», le dije. «Das amor, recibes amor. Das respeto, recibes respeto. Pero si das odio, recibes odio en retorno». Sorbió, sus manos agarrándose fuertemente en su regazo. «Siempre te he amado», dije, mi voz más suave ahora. «Pero en retorno, todo lo que obtuve fue humillación. Dolió, Judy, más de lo que jamás sabrás». Su aliento se enganchó y miró hacia otro lado, avergonzada. «Si te hubiera dejado pasar por encima de mí hoy, habrías pasado por encima de alguien más en el futuro», le dije. «Y no todos serán como yo. No todos solo se irán un día. Podrías herir a alguien que no solo lo tome. Te devolverán la misma humillación, quizás incluso más». Judy cerró los ojos, su pequeño marco temblando. Luego, en un susurro tan silencioso que casi lo pierdo, dijo: «No, eso no sería bueno». Abrió los ojos de nuevo, mirándome con un dolor que no había visto antes. «Lo siento, papá», susurró. Y luego, sin dudar, se lanzó a mis brazos, envolviéndome en un abrazo apretado. Su cuerpo tembló contra el mío mientras enterraba su rostro en mi pecho. Sollozando más fuerte que antes, la abracé cerca, sintiendo su dolor, su arrepentimiento, su tristeza, todo derramándose en ese momento. Después de unos minutos, Judy lentamente levantó su cabeza de mi pecho. Su rostro estaba surcado de lágrimas, sus ojos rojos e hinchados, pero había algo diferente en su mirada ahora, algo más suave, más pensativo. Sorbió y se limpió el rostro con el dorso de la mano antes de mirarme hesitantemente. «¿Qué hay de mamá?», preguntó, su voz pequeña e incierta. Exhalé, una sonrisa triste tirando de las esquinas de mis labios. Sabía que esta pregunta vendría eventualmente. Extendí la mano y gentilmente metí un mechón de su cabello detrás de su oreja antes de hablar. «Bueno», dije, hizo su elección de abandonarme, de abandonarte y de seguir con su vida. El labio inferior de Judy tembló, pero no apartó la mirada. Necesitaba oír esto. «Lo único que podemos hacer ahora es dejar que el destino decida». Continué. «No tiene sentido perseguir a alguien que no quiere quedarse. Pero, ¿sabes qué? Deberíamos estar felices de que aún nos tenemos el uno al otro». Frunció el ceño ligeramente, tratando de entender. Así que elaboré. «Míralo de esta manera», dije gentilmente. «Nunca me amó verdaderamente, así que me ahorró vivir una mentira. Y por doloroso que sea, te abandonó también, lo que significa que te ahorró de esperanza falsa. Nos quedamos con lo que es real. Sin mentiras, sin traición, solo la verdad». Los ojos de Judy brillaron con lágrimas frescas, pero esta vez había una nueva comprensión en ellos. Se mordió el labio. Luego, sin aviso, se inclinó hacia adelante y me abrazó de nuevo, fuertemente, como si temiera soltar. «Gracias, papá», susurró. Unos meses pasaron, y la vida lentamente se asentó en un nuevo ritmo.
Judy había comenzado a sonreír más, a sanar a su manera, y nuestro vínculo se había fortalecido. No era perfecto, nada lo es nunca, pero nos teníamos el uno al otro, y eso era suficiente. Luego, una tarde fina, Judy irrumpió por la puerta principal, su rostro prácticamente brillando de emoción. Estaba sentado en el sofá, leyendo el periódico, cuando entró corriendo. «No creerás lo que acabo de oír», exclamó, apenas conteniéndose. Puse el papel abajo y me giré hacia ella, levantando una ceja. «¿Qué?», sonrió. «Ese tipo Walter. Le dio una paliza del demonio a mamá por un segundo». Quedé atónito. Luego, antes de que pudiera detenerme, solté una risa corta, divertida. No estaba orgulloso de ello, pero después de todo lo que había pasado, no podía evitarlo. Los ojos de Judy se abrieron ante mi reacción. Pero luego, mientras la absurdidad de todo calaba, ella también soltó una pequeña risa. «¿Lo anticipaste?», preguntó, sacudiendo la cabeza en incredulidad. Sonreí. «Bueno, estuve casado con tu madre por casi 2 décadas. Sé de primera mano que escuchar sus quejas todos los días es un castigo especial». Me recosté, cruzando los brazos. Supongo que su cuento de hadas fue escrito por los hermanos Grimm. Judy rió un poco más fuerte ante eso, pero luego su expresión se serenó. «¿Así que cómo está ella?», preguntó. «En el hospital», dijo, «y Walter está en la cárcel». Exhalé por la nariz, asintiendo. «Figuras». Judy inclinó la cabeza ligeramente. «Tengo el presentimiento de que te llamará pronto». Estaba a punto de responder cuando María salió de la cocina, limpiándose las manos en un paño de platos. Había estado preparando la cena, pero ahora miró entre nosotros dos, curiosa. «¿Me perdí algo?», preguntó. Judy se giró hacia ella, una sonrisa suave y conocedora en su rostro. «No», dijo, «no te perdiste nada, mamá». Queridos oyentes, por favor compartan sus pensamientos en la sección de comentarios abajo y no olviden dar like, compartir y suscribirse.